sobre la adoración a Dios, la adoración que le agrada al Padre, una adoración que complazca el corazón de Dios. Amén. Muchas veces hacemos muchas cosas, hacemos lo uno, lo otro, cantamos, ministramos, predicamos, hacemos muchas cosas, pero nunca nos hemos preguntado: ¿estamos agradando el corazón de Dios? ¿Estamos agradando el corazón del Padre? Nunca nos hemos hecho esta pregunta y pensamos que por ser evangélicos, por venir un momento a este lugar, por leer la palabra un momento, tal vez por postrarnos un momento, pensamos que ya estamos adorando a Dios. Pero déjeme decirle, mi hermano, que muchas veces no es así. ¿Qué es lo que el Padre busca de la iglesia? ¿Qué es lo que el Padre ha buscado en todos los tiempos? ¿Qué es lo que el Padre busca de usted, mi hermano? ¿Qué es lo que el Padre busca de usted, de mi vida? Él no busca fanáticos, Él no busca artistas, Él no busca predicadores profesionales, Él no busca apariencia, que aparentemos. Él no busca imitadores, que imitemos como los demás lo hacen. Como tal cantante sacó una canción y se mira que se expresa, adora a Dios, y a veces nosotros nos volvemos imitadores y hacemos lo mismo y pensamos que estamos adorando a Dios. Pero Dios no quiere imitadores. Muchos hablan de hoy en día de que aquel ministerio es prosperado porque tiene multitudes, porque llenan estadios. Dios está buscando, en su palabra lo declara, es verdaderos adoradores. Amén. Dios está buscando de usted y de mí verdaderos adoradores, que podamos complacer el corazón de Dios con lo que hacemos. Amén. El significado de la palabra adoración en hebreo o en griego quiere decir postrarse, inclinarse o reverenciar. La adoración implica reconocimiento de las perfecciones divinas por lo que Él es. Se puede expresar en sacrificio, ofrendas, alabanzas, canto, meditación, temor, ayuno, acción de gracias, en servicio a Dios. Puede ser privada o pública. En los tiempos patriarcales presentaban ofrendas de sacrificio en adoración a Dios. La adoración imitado por costumbre o por tradición no le agrada a Dios. La adoración por imitación o por costumbre o por tradición no le agrada al Señor. Si usted se pone a buscar, se pone a meditar, a orarle al Señor y a ver en la palabra del Señor, miramos grandes adoradores en la palabra de Dios, en la Biblia. Miramos, por ejemplo, Abraham. Abraham fue un adorador, un hombre que complacía el corazón de Dios, que hacía la voluntad de Dios, que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Él se lo demostró con hechos. Él amaba aún más que amaba a su hijo. Era un adorador. Miramos a Moisés, un gran adorador. Miramos al profeta Samuel, un hombre de Dios que dice que fue sin tacha. Miramos en la Biblia hombres y mujeres que adoraban a Dios. Estos padres espirituales complacían el corazón a Dios, construían un altar al Señor, presentaban una ofrenda en adoración a Dios y Dios se complacía de esa adoración. Pero, mi hermano, al pasar el tiempo, con el tiempo, se distorsionan las cosas, se cambian las cosas, se pierde el sentido original. Y como mis padres adoraron de esta manera, nosotros seguimos haciendo lo mismo, pero salidos del sentido original, perdiendo el propósito original.
Si usted se puede dar cuenta, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, presentaban sacrificios, presentaban holocaustos, rendían culto a Yahvé, presentaban culto a Dios, hacían la liturgia, hacían la ceremonia, hacían cuantas cosas. Los reyes lo hacían. ¿Pero qué lo hacían? Adoraban a Dios, presentaban culto, presentaban sacrificios, pero eran corruptos, pero eran idólatras, pero no tenían amor en su corazón, pero lo hacían simplemente de una manera superficial, lo hacían simplemente por cumplir un rito. Estaban fuera del propósito de Dios. Y según ellos, según estos reyes, decían: nosotros estamos presentando ofrenda a Dios, nosotros estamos adorando a Dios. Pero era un tiempo de completa apostasía. Adoraban a los Baales, tenían cuantos ídolos, tenían cuantas cosas en su vida, eran corruptos, oprimían al pobre, no tenían compasión. Querían más plata y querían más dinero, querían más poder, querían más fama. Pero ellos decían: no, nosotros no hemos dejado a Yahvé, estamos adorando a Dios, estamos buscando a Dios, estamos presentando los sacrificios. Pero Dios se dio cuenta de que estos reyes, de que este tiempo era un tiempo de apostasía, donde el propósito original estaba dañado, estaba cambiado. Y Dios levanta a los profetas. Amén. Dios levanta a los profetas, ¿para qué? Para hacerles mirar su condición, para hacerles mirar en qué estado espiritual estaban, para hacerles mirar que eso que presentaban a Dios, eso no le agradaba al Señor. Para eso levanta a los profetas del Señor. ¿Y por qué sufrieron mucho los profetas? ¿Por qué los profetas de Dios fueron apedreados, muertos, desechados? ¿Por qué? Porque ellos traían la verdad de Dios. Porque ellos no eran como aquellos profetas falsos que decían: oh sí, a los reyes, ustedes están bien. Oh sí, pueblo, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a ganar la batalla. El profeta verdadero de Dios decía: así dice el Señor, que ustedes adoran a los Baales, que ustedes viven en pecado, que ustedes no tienen amor en su corazón por su hermano prójimo, que ustedes maltratan a la viuda, no tienen compasión del huérfano. Así dice el Señor: vuélvanse a mí. Si el Señor levanta a estos profetas, porque según ese tiempo ellos estaban adorando y estaban bien, tenían al Dios de los cielos. Y yo quiero que miremos esta parte, y es que cuando nosotros hacemos lo uno, lo otro, salido del propósito original y salido de su esencia original, no sirve de nada. Se lo voy a mostrar con la palabra del Señor. Quiero que busque en el libro de Isaías capítulo 1 del verso 11 al 17. Vaya y busque, mi hermano, acompáñeme y lea para que usted mismo se dé cuenta. En el tiempo de los reyes, Dios levanta al profeta Isaías para dar esta palabra. Isaías capítulo 1, verso 11. Si están ahí, vamos a darle lectura a estos versos de la palabra. Es el tiempo donde ellos presentan muchos sacrificios, donde ellos presentan la liturgia, donde ellos presentan culto a Dios. Pero ellos estaban confundidos que agradaban a Dios. Pero Dios levanta un profeta para decirles: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incencio me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el profeta Isaías? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Ahí, mi hermano, cierre su Biblia. En su casa sigue leyendo. Miramos por la palabra que Abraham, Moisés, Samuel, grandes padres espirituales, grandes hombres de Dios, presentaban, sí, los mismos sacrificios, presentaban el mismo culto, presentaban las mismas cosas, pero había una pequeña diferencia. Ellos lo hacían desde la esencia de la adoración, lo hacían desde lo profundo de su corazón. Lo hacían con pureza, lo hacían con integridad, lo hacían con rectitud, lo hacían con amor a Dios. Amén. Amaban a Dios por encima del dinero, por encima de las posiciones, por encima de la familia. El amor a Dios tiene que ser más grande que a los hijos, más grande que al dinero, más grande que a la fama, más grande que lo que yo mismo haga. Amén. Esa es la verdadera adoración. El amor a Dios. Muchos decimos, sí, es que yo amo lo que hago. Está bien que ame lo que usted hace, eso no está mal, pero eso no es adoración a Dios. Adoración a Dios es amarle a Él por encima de todo. Yo amo lo que hago, pero me he hecho una pregunta. ¿Te estoy complaciendo? ¿Estoy complaciendo tu corazón? Porque si no estoy complaciendo tu corazón, de nada sirve de lo que yo haga. Puedo predicar, puedo evangelizar, puedo ir aquí a hacer esto, aquello, pero si no estoy agradando el corazón de Dios, de nada me sirve. Hay una palabra que la dijo Jesús: y en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto, en tu nombre recibí esto, en tu nombre hice lo otro. Yo fui evangélico, yo porté una Biblia, yo serví en la iglesia. Y el Señor va a decir: no los conozco, yo a ustedes no los conozco, yo a ustedes no sé quiénes son. Apartados de mí. ¿Por qué? Porque todas las cosas que estaban haciendo, las estaban haciendo salidos del propósito original. Amén. Porque todas las cosas que estaban haciendo, las estaban haciendo sin el verdadero amor a Dios y el verdadero amor al hermano prójimo. Amén. La esencia de la adoración a Dios es el amor. Esa es la adoración verdadera, porque si usted se pone a buscar en la Biblia y a investigar qué significa en realidad adoración, usted se va a volver loco y no lo va a encontrar. Usted va a encontrar en hebreo, en griego, esto, aquello, lo otro, pero a ciencia cierta no le va a dar una respuesta. Solo el Espíritu de Dios le puede dar la respuesta, y la palabra, a través de toda la palabra, le puede decir que la verdadera adoración es amar a Dios por encima de todas las cosas, con un amor profundo, como decía mi hermano Meyer, un amor extremo. Amén. Y aquí miramos en el tiempo de los reyes. Miramos en este tiempo, en esta época, miramos cómo los reyes, cómo esta gente presentaba adoración, presentaba culto, presentaba liturgias, ritos, presentaban sacrificios. Pero el Señor levanta al profeta y les dice: ¿de qué me sirve vuestros holocaustos? ¿De qué me sirve las fiestas, los días de reposo? ¿De qué me sirve? Hastiado estoy. Está hastiado el Señor de que presenten vana ofrenda. El Señor está hastiado de esas cosas. Amén. El Señor está hastiado de aparentar, de apariencia.
El Señor está hastiado de que lo hagamos superficial, de que vengamos y alcemos las manos, de que vengamos aquí y pensemos en otra cosa. El Señor está hastiado de eso. El Señor está hastiado de la tibieza, del conformismo. El Señor está hastiado de eso. Amén. El Señor quiere una adoración pura, una adoración sincera, que complazca el corazón de Dios, que agrade el corazón de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando presentaban un sacrificio, presentaban una ofrenda al Señor, descendía fuego del cielo, literalmente, y lo consumía. Cuando Dios aprobaba esa ofrenda en adoración, Dios descendía fuego del cielo y lo consumía. Ese es un tipo del Espíritu Santo, el fuego. Cuando usted y yo presentamos ofrenda en adoración a Dios, algo cae y es el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y la vida no vuelve a ser igual, y usted no es igual, y usted camina en pasión, y usted camina en fuego, y usted camina en amor a Dios, y usted no le importa lo que diga la gente, y usted no le importa la economía, a usted no le importa su vida misma. Usted se entrega en sacrificio a Dios. Amén. Cuando usted y yo nos arrodillamos y empezamos a pensar en otras cosas y simplemente decimos palabras de aquí para afuera, pero desde lo profundo de nuestro corazón no hay nada, entonces no pasa nada. El fuego no desciende porque Dios no aprueba esa adoración. Pero cuando Dios aprueba su adoración, su ofrenda, el fuego de Dios cae, el bautismo del Espíritu, sumergidos. Amén. Sumergidos en Él. No le importa a usted quebrantarse, no le importa a usted hacer el oso, hacer el ridículo, no le importa a usted lo que piense el hermano, la hermana, no le importa, porque usted está entregado a su Dios. Amén. Si el Señor lo llama al servicio, no le importa cuánto me van a pagar, no le importa si tal vez voy a sufrir, si tal vez voy a pagar un precio. ¿Por qué? Porque hay un amor profundo por Dios. Amén. Un amor que te lleva más allá de lo que tú quieres, más allá de cosas visibles, más allá de cosas materiales. Te lleva a verlo a Él en todo su esplendor, en toda su belleza, y lo único que quieres es hacer su voluntad. Amén. Abraham amaba a su hijo, pero también era un adorador y deseaba hacer la voluntad de Dios. Un día le pidió su hijo Isaac, el primogénito, y él no dijo: no, Dios, yo no hago eso. Eso que tú me pides, eso es algo pagano, eso lo practican los paganos. Él no dijo eso. Él dijo: iremos, adoraremos y regresaremos. Amén. Él obedeció a la voz de Dios. Mi amado hermano, que esta mañana nosotros podamos aprender y podamos darnos cuenta de realmente qué es adoración a Dios. Y que nos hagamos esta pregunta: ¿estoy agradando el corazón de Dios con lo que hago? Porque muchas veces queremos venir y presentar adoración a Dios, queremos presentar ofrenda a Dios cuando nuestro corazón está inclinado más al dinero, cuando nuestro corazón está inclinado más a las cosas materiales, cuando nuestro amor está más en los hijos, más en la familia, está más en cosas visibles, en cosas que no se ven, y estamos confundidos pensando que agradamos a Dios. Mi hermano, que esta palabra le haga reflexionar. Amén. Esta palabra no la traigo así porque así. No fue ayer que me cogí a investigar. Vengo días orándole al Señor. Vengo días buscando la presencia de Dios. Si usted reflexiona, examina su corazón y le abre las puertas al Espíritu de Dios, usted y yo vamos a ser transformados con esta palabra. Amén. Jesús y la samaritana
leíamos estos versos del Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los samaritanos, una mezcla de judío con gente de otros pueblos, con gente pagana. Por eso había la rivalidad entre judíos y samaritanos, porque los judíos decían que ellos eran los originales y que los samaritanos eran una mezcla. Y aquí Jesús, en estos versos de toda esta palabra, hay una discusión con la samaritana. Y la samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este lugar a Dios, pero ustedes dicen que es en Jerusalén que se debe adorar. Y le dice el Señor: viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Amén. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían el Pentateuco y ellos tomaban porciones de la palabra del Señor que les convenía, y ellos se quedaron con las costumbres de las gentes paganas, adorando a otros ídolos. Los samaritanos eran considerados por los judíos como inmorales, eran considerados como perros, como lo peor, porque ellos presentaban culto a Dios, pero seguían también en su idolatría, seguían en su inmoralidad, seguían en sus malos hábitos. Y ellos dicen que presentaban adoración a Dios. Incluso la mujer que habla con Jesús dice: 5 maridos has tenido y el que tienes ni siquiera es tuyo. Miramos la inmoralidad, ¿cierto? Pero el Señor Jesús le dice: la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Le dice: porque ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes piensan que adoran a Dios, pero ustedes no están adorando a Dios, porque ustedes están haciendo esto, aquello, lo otro, y quieren venir y presentar una adoración a Dios en medio de su inmoralidad, en medio de su pecado, en medio de su maldad, y así quieren acercarse a la santidad de Dios. Y el Señor Jesús le dice: eso no es adoración. Y los judíos, ellos, al contrario, ellos tenían normas estrictas. Ellos decían seguir al pie de la letra, pero también estaban salidos del propósito original. Mire cómo es la palabra del Señor. Ellos también estaban salidos. Los judíos decían: al que lo encontraban en adulterio, en fornicación, ¿cuál era la ley? Apedrearlo. Ellos tenían normas estrictas, eran estrictos en cuanto a esas cosas, pero también no estaban presentando adoración a Dios. Con sus tantas reglas, con su tanta liturgia y con su tanto conocimiento de Dios, no estaban adorando a Dios. Porque el Señor Jesús va y enfrenta también a los judíos, va y enfrenta también a los fariseos, a los supuestos seguidores de Dios, a los que tenían la ley, va y también los confronta. Yo quiero que usted busque en Mateo capítulo 23, verso 23. Y vamos a mirar cómo Jesús confronta también, porque no estaban presentando una verdadera adoración a Dios. Mateo capítulo 23, verso 23. Jesús confronta a los fariseos, a los que tenían normas estrictas, a los que aparentaban, a los que tenían apariencia, aparentaban amar a Dios, adorar a Dios. Pero el Señor Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Escuche esto y ponga atención. Dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Si mira la palabra del Señor, cómo va en su orden. Mucha religiosidad, mucha ostentación, mucha religión. Presentaban esto, presentaban lo otro. Les gustaba ser llamados los rabí. Los mejores. Pero ¿qué les dice el Señor Jesús? Ustedes presentan esto, presentan lo otro, pero ustedes se han olvidado de la justicia, ustedes se han olvidado de la misericordia, ustedes se han olvidado de la fe. Como quien dice, ustedes han dejado su amor.
Ustedes hacen todo esto, lo hacen superficial. Son cosas externas, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Les dice. Y les dice, por fuera aparentan, pero por dentro están llenos de robo, llenos de iniquidad, llenos de podredumbre. Eso les dice el Señor Jesús en estos versos de la palabra. Miramos que la adoración a Dios se había salido del propósito original. Ellos estaban haciendo muchas cosas, pero no estaban adorando a Dios, porque en su corazón no había amor, no eran justos. Amén. Habían dejado la misericordia, habían dejado el amor, la bondad, la compasión. Se habían olvidado de lo más importante, de lo que está escrito en la ley, lo más importante de la ley. Amén. El apóstol Juan, en su momento de adoración, tuvo la revelación del estado espiritual de las 7 iglesias, porque es el apóstol del amor. Él sabía cuál era la verdadera adoración. Y en su momento de adoración, el apóstol Juan tiene la revelación del estado espiritual de las 7 iglesias. Y miramos en la iglesia de Efeso que algo les dice. Comienza con buenas palabras. Y a la iglesia de Efeso le dice: ustedes han trabajado, ustedes han reconocido a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ustedes han permanecido, ustedes han hecho esto, ustedes han hecho lo otro. Pero tengo algo contra ti, le dice a la iglesia de Efeso. Pero su adoración se ha perdido. Pero el verdadero sentido de la adoración ya no es el mismo. ¿Qué les dice? A la iglesia de Efeso les dice el Señor: han dejado su primer amor. Amén. Han dejado su primer amor. Le está diciendo: ustedes ya no me están adorando. Ustedes hacen esto, ustedes hacen aquello, ustedes hacen lo otro. Ustedes trabajan, ustedes buscan, ustedes hacen cuantas cosas. Ustedes ministran, ustedes cantan, ustedes predican, ustedes ayunan, ustedes hacen esto, lo otro. Pero la verdadera esencia de la adoración se ha perdido en ustedes, les dice. Por cuanto arrepiéntete. Habían dejado la esencia de la adoración. Habían dejado el primer amor. Mi amado hermano, que esta palabra nos lleve a meditar. Que esta palabra nos lleve, que esta palabra hoy nos confronte, que esta palabra hoy hable a nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo tuvo la revelación de la verdadera adoración. El apóstol Pablo lo escribe en Corintios, capítulo 1, verso 13, que usted lo conoce. ¿Para qué lo va a leer? Y el apóstol Pablo dice: si yo hablo en lenguas angelicales y no tengo amor, de nada soy, nada me sirve. Si yo tengo fe, si yo hago milagros, si yo hago esto, si yo hago lo otro, pero no tengo el amor, entonces de nada me sirve, les dice a los corintios. Porque según dicen que los corintios eran muy dotados en dones, hablaban en lenguas, sanidades, cosas. Era una iglesia muy dotada en dones, en talentos. Pero esta iglesia también había dejado su primer amor. Y el apóstol Pablo les dice: si ustedes no tienen amor, de nada sirve que muevan esta montaña por la fe que ustedes tienen, que entregue su cuerpo para ser quemado. De nada sirve. Si no hay amor, mi hermano, no hay adoración a Dios. Amén. Claro, esa es la esencia. ¿Por qué usted y yo a veces venimos a este lugar y hay un ambiente maravilloso de la presencia de Dios? Hay una gloria hermosa de Dios. Está fluyendo el Espíritu de Dios. Está fluyendo la presencia de Dios. Pero muchas veces no podemos adorarle a Dios. Muchas veces pensamos en otras cosas. Muchas veces estamos pensando en cuántas cosas. ¿Por qué? Porque en su interior, en su hombre interior, porque en el fondo de su corazón no hay amor a Dios. Porque igual que en el tiempo de los reyes, porque igual que en el tiempo de los samaritanos, porque igual que en el tiempo de las 7 iglesias, porque igual que en el tiempo del apóstol Pablo, hemos perdido el sentido original de lo que es adorar a Dios.
Por eso ya la palabra no nos toca, la palabra simplemente la escuchamos a la hora o a las 2 horas. Usted se olvida de la palabra. Dios nos ministra, Dios hace milagros, Dios bendice, pero seguimos en un mismo estado. No hay esas ganas, no hay ese deseo, no hay esa pasión, no hay ese anhelo de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el primer amor, porque la esencia de la adoración se ha cambiado. Y nos sentimos muy cómodos, y nos sentimos muy evangélicos y muy aleluyas, y nos sentimos muy bien. Y nos sentimos los mejores. Y comparamos aquellas religiones y aquellos grupos y decimos: estamos en la verdad. Usted está en la verdad cuando usted y yo aprendamos a adorar a Dios. Entonces vamos a estar en la verdad. Amén. Entonces vamos a estar realmente en la verdad. Jesús lo enseñó. Jesús lo enseñó. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu hermano prójimo como a ti mismo. ¿Usted cree que usted y yo amamos a nuestro hermano prójimo como a ti mismo? ¿Usted tiene compasión por las almas? ¿Usted tiene compasión por su vecino? ¿Usted tiene compasión por el mundo que está perdido? ¿Usted tiene compasión por la sociedad que está sin Cristo? ¿Usted tiene compasión? Póngase serio y analice y medite, porque esa es la verdadera adoración. Eso es lo que realmente quiere Dios, verdaderos adoradores. Amén. No gente superficial, no gente que simplemente aparente que es muy, como dicen, pero en su corazón no hay nada. Dios quiere verdaderos adoradores. Amén. En la ley de Moisés lo enseña, los profetas lo enseñan, Jesús lo enseñan. Dice en Miqueas, el profeta dice: ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con holocaustos, con ofrendas, con esto, con lo otro? ¿Con qué me presentaré?, les dice al pueblo. Y él les dice, Miqueas: oh hombres, ¿acaso ya no os ha declarado el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor? Llamar justicia, tener misericordia. Eso es lo que pide el Señor, les dice el profeta, porque en todos los tiempos la verdadera adoración ha sido cambiada. Han estado con cosas externas, pensando que eso es adoración, con cosas superficiales. Y el profeta les dice: esto no es adoración a Dios. Presentar tantos sacrificios no es adoración a Dios. ¿Qué te ha pedido el Señor? El Señor te ha pedido que tengas amor en tu corazón para Dios y para tu hermano prójimo. Amén. Esta es la verdadera adoración al Señor. La esencia de la adoración que agrada a Dios es el amor a Él. Amén. A Él por lo que Él es, y a nuestro hermano prójimo. El que ama a Dios, ame también a su hermano, dice el apóstol Juan. El que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. El que no ama a su hermano, a quien le puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ve? Pero muchas veces vivimos engañados, diciendo: yo sí amo a Dios. Y queremos venir a presentar ofrenda al Señor, ofrenda a Dios, y decimos: yo hoy adoré al Señor, en medio de resentimiento, en medio de la venganza. Cuando el esposo ha maltratado a la esposa en su casa, cuando la esposa le ha dicho palabras ofensivas a su esposo, cuando hay peleas entre padres e hijos, cuando hay envidia en el corazón, cuando hay orgullo en el corazón, cuando hay tantas cosas sucias en nuestro corazón, y queremos venir aquí y adorar al Señor y levantar nuestras manos y decir: te amamos, Señor, y te adoramos, Señor. Queremos venir como en los tiempos antiguos, presentar culto a Dios y adorar a Dios en medio de tanto pecado. Mi hermano, esa es la palabra del Señor. Qué pena si usted no le gusta. Qué pena si usted sale hablando mal de mí. No me importa. Yo no estoy para agradarlo a usted, mi hermano. No estoy para agradar a nadie. Estoy para agradar a Dios. Amén. Esa es la verdad.
A los profetas no los querían, a los profetas los apedreaban, a los profetas tenían una mala vida. ¿Por qué? Porque los profetas no se vendían. Habían profetas que se vendían y daban falsa palabra, pero los profetas que no se vendían daban una palabra y decían: así dice el Señor. Amén. Le quiero compartir algo que estuve leyendo y dice así: el Padre desea tener comunión con usted en adoración. Él no busca ni su dinero, ni su gloria, ni su fortaleza. Él busca su corazón. Un gran hombre de Dios dijo: en el proceso de ser adorado, Dios comunica su presencia a los hombres. Si usted no adora a Dios, pero le está sirviendo, o por lo menos así lo cree, usted está cometiendo un gran error. El orar sin adorar es una burla. El cantar sin adorar es como metal que resuena. El trabajar sin adorar es un insulto a Dios. Y el enseñar sin adorar es ignorancia. El servir sin adorar es hipocresía. El testificar sin adorar es perjurio. Dios quiere genuina adoración. Esto es realmente una realidad, mis amados. El hacer tantas cosas sin adorar a Dios no sirve de nada. Hastiado estoy, dice el Señor. Hastiado estoy de tantas cosas, de tantos holocaustos. Hastiado estoy de esa vana ofrenda. Cuando ustedes oren, yo no oiré. ¿Por qué? Porque vienen en medio del pecado y no hay un genuino arrepentimiento. Porque usted va a decir en esta mañana: ¿y entonces qué hago? ¿Y entonces estoy fuera? No, porque Dios quiere tener verdaderos adoradores, pero gente que tenga un corazón de arrepentimiento. Que cuando nosotros le fallamos, hay algo en nuestro corazón, hay envidia, hay orgullo, hay cosas en nuestro corazón. Hemos peleado con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Que usted y yo nos humillemos y seamos capaces de decirle: te he fallado, perdóname. A veces decimos: no, es que yo ya le pedí perdón a Dios. Pero la palabra del Señor dice que tú debes pedir perdón a aquel que has ofendido. Amén. Y queremos venir y adorar al Señor en medio del pecado, en medio de la maldad. Si usted y yo queremos agradar a Dios, debemos tener un genuino arrepentimiento y comenzar a abrir nuestro corazón a Dios para amarle a Él sobre todas las cosas. Yo sé que aquí hay madres, y como madres, el mayor amor de una madre no es al esposo, es a los hijos. Es a los hijos. Y ustedes, madres, podrán decir: así es a los hijos. Pero yo le voy a decir algo, querida madre. El mayor amor usted tiene que entregárselo a Dios. Ahora usted haga una comparación. ¿Está amando más a Dios que a sus hijos? Sinceramente contéstese en su corazón, porque Dios no puede ser burlado. Usted me podrá decir: amén, yo amo más a Dios que a mis hijos. Pero contésteselo a Dios, que lo conoce todo y conoce su corazón. Y ese es un pequeño ejemplo que yo le coloco a todos ustedes, mis hermanos también, que no tienen hijos. Amar a Dios es algo muy profundo. Y si usted y yo no disponemos nuestro corazón para abrirnos a Dios, para pedirle y decirle: Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar, porque en mis propias fuerzas es imposible amar a Dios. Y usted y yo no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Sin comunión es imposible adorar a Dios. Sin comunión con el Espíritu Santo es imposible, porque es el Espíritu Santo de Dios que produce amor en nuestro corazón para poder amar a Dios y para poder amar a nuestros semejantes. Amén. El hombre por sí solo, su tendencia original del corazón, su naturaleza caída, es odiar, es la venganza, es matar, es robar, es andar en la inmoralidad, es cuantas cosas. Si usted y yo no nos metemos en la comunión con el Espíritu de Dios y pedimos misericordia y le pedimos ayuda al Espíritu Santo de Dios, olvídese que vamos a ser adoradores.
Si usted simplemente quiere venir aquí a la iglesia y derramar su corazón por la unción de los ministros, por la unción de los que tocan, por la unción del que predica, y usted no ha tenido un momento de tiempo a solas con Dios, olvídese que usted es un adorador. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas gracias por su amable sintonía.